Buenas tardes. Liet se sintió avergonzada al ver a la pareja de la familia, que en orden de vida acudió a la recepción. Los recuerdos desagradables de los acontecimientos del niño de 5 años crearon en su alma un gusano que aún le impedía vivir. De la emoción, le temblaban las manos, los dedos no escuchaban y con dificultad sujetaban el mango. Pero Ana logró recomponerse y con una visión indescriptible continuar la conversación como si nada hubiera pasado. Necesitamos confianza, dijo el hombre, mirando con interés a Yid, más cómodo estando en la silla y explicándole exactamente que necesitan confianza. Habiendo recibido el documento necesario, la pareja de la familia salió. Aliviada, exhaló y miró por la ventana. Nikita estaba parada cerca de su coche, agitando las manos y explicándole algo a su esposa. Como si sintiera su mirada, se volvió bruscamente y Yod, como si fuera un chico, saltó por la ventana. Se sentó a su mesa, pensó, se reprendió por su debilidad, y todavía no había suficiente para que su exmarido fantaseara con todo tipo de tonterías. No fue suficiente para que Nikita volviera a aparecer en su vida. Ana empezó a trabajar como notaria recientemente. Inmediatamente después del instituto, trabajó en un bufete de abogados, luego como abogada en la administración de la ciudad, aprobó un examen de calificación especial y trabajó 1 año en la práctica. Dios mío, hacía 5 años que no veía a su exmarido. Dicen que el tiempo cura por algo. No es tan doloroso recordar el trágico incidente que le ocurrió a su hijo. Ese día, Nikita y Mark fueron a la ferretería. Y él todavía lamenta no haber ido con ellos. Quizás este accidente no hubiera ocurrido y Mark hubiera sobrevivido. Pero tenía que preparar el almuerzo a tiempo. Luego la grabación fue enviada a su peluquero. El fin de semana tenía que llegar a tiempo para tantas cosas y luego todo parecía estar sucediendo en un sueño. El marido llamó y dijo que Marka estaba en estado grave y que la habían llevado al hospital. Mientras Top llegaba allí, a Nikita ya le dijeron que Marka no podía salvarse. 3 meses después, Nikita, sin soportar el ambiente pesado y tenso en la familia, sintió que no podía seguir viviendo en tales condiciones, por lo que solicitó el divorcio y la propiedad. Tenía que deshacerse de sus recuerdos. Estaba seguro de que nunca podrían construir nada nuevo. Su estado de ánimo estaba arruinado. A su mente acudieron recuerdos que le llenaron el corazón de lágrimas ardientes. Ansiedad e incertidumbre en mí mismo. Devaluaron todos mis logros. Mi trabajo favorito me salvó de la soledad, pero cuando vi a Nikita, volví a estar envuelto en un smoking. Lel se reprendió a sí misma por ser débil, pero no pudo hacer nada. Trabajó hasta el final de su jornada laboral. Parecía que Jan lloraba con el cielo. Los pájaros se escondieron de la lluvia, los árboles entraron en pánico. Una enorme nube negra se cernía sobre la ciudad, y ante esta imagen deprimente estaba aún más molesta. Ana, buenas noches, escuchó Nikita. Apareció frente a ella como un fantasma del pasado. Ana esperaba haberlo dejado ir durante mucho tiempo, pero resultó que había fracasado. ¿Qué estás haciendo aquí? Y si vuelve a necesitar un documento, llega tarde. La jornada laboral ha terminado. Ven mañana. El rostro de su esposa todavía estaba frente a sus ojos y eran amables el uno con el otro. Ver desde un lado su idilio familiar era hasta cierto punto triste. No querían ensombrecer su envidia y fingir que no había pasado nada terrible. A diferencia de Nikita, que se casó inmediatamente, todavía estaba sola. No, solo quería hablar, preguntarte cómo estás. Hace mucho que no nos vemos. Suspiró profundamente. Quizás nos sentemos en algún lugar y hablemos. No hay ningún lugar tranquilo y no tan malo. Él le bloqueó el paso, intentando jugar, coquetear, confiando en que ella no podrá resistirse. Nikita siempre tuvo confianza en sí misma. Quizás fantaseaba con que si ella no se casaba, entonces él todavía no lo había olvidado. ¿De qué deberíamos hablar? Somos extraños desde hace mucho tiempo. Cada uno vive su propia vida. No tenemos absolutamente nada de qué hablar. Y puede que a su esposa no le guste. Vete a casa. Tengo otros planes para la noche. No quiero ningún recuerdo. Empecé a calmarme. Ana miró el reloj. Dio un paso hacia un lado, pero Nikita la agarró del codo. Déjame llevarte a casa al menos.
Mira el mal tiempo. Al mismo tiempo, hablaremos en el camino. Hace 5 años que no sé nada de ti, pero hoy te vi y me di cuenta de que te extrañaba mucho. Comenzó a justificarse, tratando de explicar su apariencia. Estoy conduciendo, invita a tu esposa. No voy a cafés con hombres casados. Rodeó a Nikita y se dirigió a su coche. Nikita la siguió. Estaba orgullosa. No quieres hablar conmigo. Y todavía llevas mi apellido. No hay ningún anillo en la pulsera. Realmente no sé. Casó. ¿Hacia dónde miran los hombres? Yot abrió el coche y se sentó tranquilamente en el asiento del conductor. Nikita, sin pedir permiso, escupió en el asiento del pasajero. Se enojó por la humedad. Cogió un paquete de cigarrillos. Se dio una palmada en el bolsillo. No hay nervios triples. Nelly. Fumé un cigarrillo y abrí la ventanilla lateral. Te vio y algo se puso patas arriba en mí. Parece que cometí un error irreparable. Pero luego estuve absolutamente seguro de que estaba haciendo lo correcto. Ver constantemente tus mocos y lágrimas, créeme, era insoportable. No quería volver a casa. Pensé que sería mejor para los dos. Nikita tiró el cigarrillo. Cerró la ventana, se frotó la frente, ordenando sus pensamientos. No. Hiciste lo correcto al dejarme. Si te quedaras conmigo, tal vez todavía me sentaría y sentiría lástima de mí mismo. Y no quiero, ¿cuánto puedes llorar? No me ayudarás con las lágrimas y el dolor. Lot puso en marcha el coche. Se volvió hacia Nikita, insinuando específicamente que la conversación había terminado. ¿Tú vives ahí? ¿Aún no has cambiado de apartamento? No te invito a visitar. Dicen enseguida, ni siquiera vengas. No abriré la puerta. Ella, advirtiendo, levantó el dedo y le dirigió una mirada confusa. Te entiendo. Él sonrió y salió del auto. Nikita se sentó en el coche unos minutos más, observando a Anya salir del aparcamiento. Con la misma cautela femenina que él conoce. Arrancó el motor, dejando una mirada deslumbrante a su reflejo en el espejo. Estaba satisfecho con su apariencia. Le costaba respirar. No pensó que Jet podría volver a encender el fuego en su corazón, y el encuentro con ella sacudiría hasta lo más profundo de su alma. Cuando la vio, nuevamente todos sus pensamientos giraron en torno a un hombre olvidado hace mucho tiempo y como no intentó cambiar, no pasó nada. Más inmediatamente notó cambios en su comportamiento, no lo miró, pero por su rostro estaba claro que lo había adivinado. No tuvieron tiempo de salir, ella inmediatamente comenzó a trabajar, él realmente se calmó un poco. A diferencia de su ex esposa, que construyó su carrera durante este tiempo, Nikita siguió trabajando en una empresa de construcción incluso antes de convertirse en jefe del departamento. ¡Ay, qué gente! No te esperaba tan temprano. Masa estaba cenando en la cocina. Nikita quería ser grosera a cambio, soltar a la pareja, lanzar una palabra ofensiva. Nunca ocultó que amaba mucho a su esposa. Se fue solo porque no podía soportar el hecho de que ella le causaba dolor no solo a él, sino también a él. Sus pensamientos, lágrimas, mocos, privados de aire. Suspiró junto a ella. Por la noche no podía dormir, oyendo cómo ella lloraba, mientras iba a casa, iba poniendo en los estantes lo que pasó hoy. Cuando Anya lo regañó específicamente, primero se enojó, pero luego se calmó. Cualquiera haría esto en su lugar. Fui con mi ex esposa. Por supuesto, ¿por qué me necesitas ahora? Cuando curé vuestras almas heridas, estaba dando vueltas a vuestro alrededor como una madre. Entonces me necesitabas y ni siquiera me acordaba de mi esposa. Incluso mi hija era mi hija. Le pedí al primero que la rechazara. ¿Y ahora qué? ¿Todo el papá se ha vuelto loco? Masa lo miró como si examinara cada movimiento, exigiendo una respuesta inmediata. Quería que él refutara sus palabras, que la calmara. Para que no tuviera motivos serios de celos. Nikita instintivamente no quería dedicar a su esposa a sus pensamientos. No bastaba con que le golpearan la cabeza con una sartén, porque él mismo no se entendía a sí mismo. ¿Por qué tomaste que estaba con ella? Sorprendentemente, dijo, todavía esperando que Masa se calmara y no le lavaran el cerebro. No querrás decir que es asunto tuyo.
Fingiré que te creí. Simplemente no creas que soy un tonto. Llevo más de un año contigo. Y puedo ver perfectamente que estabas ocupada viendo quién era tu ex. Masa se secó las lágrimas, recordando las circunstancias en las que conocieron a Nikita. Celebró su divorcio de su marido con una amiga en un café. Nikita y su amigo estaban sentados en la mesa de al lado. Salieron del café a las 4. La hija estaba en casa de sus padres y ellos continuaron divirtiéndose en su departamento. Todo fue tan rápido que firmaron. Masa nunca se arrepintió de que Nikita apareciera en su vida y en la de Irina. Y era necesario acudir a esta notaría en busca de confianza. Nikita no estaba realmente contenta de a quien quería engañar. En un momento contó todo sobre sí mismo, sin perderse ni un solo detalle. En ese momento parecía que Masa había sido enviada por el destino. Ella lo calmó mejor que cualquier psicólogo. Masa, por favor no me toques. Verás, estoy en casa. ¿Qué más necesitas? ¿Estás intentando sacarme de aquí? La idea le pareció bastante interesante. No te estoy echando, pero te estoy advirtiendo. Dios no lo quiera, lo sé, ambos no se llevarán bien. Ya sabes cómo soy. ¿Por qué volver a donde te sentías mal? Recuérdate de ti mismo. Iba a recogerte en las grúas. Nuestra hija te ama como a un padre. No me importa, solo dímelo. Masa vio que no tenía muchas ganas de tener hijos. Al ver lo ansioso que estaba por su hija, decidió que ya tendrían suficiente de ella. Pero hoy, al ver la confusión de su marido, decidió que era necesario dar a luz. Dios no quiere acostarse con la exmujer, ella está embarazada y entonces. Masa estaba confundida. No. Esto nunca sucederá. El frío recorrió la espalda debido a pensamientos sombríos. El corazón se desmoronaba constantemente de dolor y tristeza, y la mente estaba simplemente confusa. La primera vez que solo se juntaron con Nikita, Masa estaba muy preocupada y esperaba todos los días un truco. Tuvo sueños terribles en los que Geik volvía a ser el primero. Al ver la tristeza en sus ojos, lo rodeó de cariño, atención, ¿y ahora qué? ¿Devolverle a su marido? No, ella nunca permitirá esto. Pasó años con él para finalmente apreciar sus esfuerzos. Masa lanzó una mirada triste a su marido. Nikita, con dificultad para respirar, salió de la cocina. Se sentó cerca del televisor y tomó el teléfono en sus manos. Marcó el número de Jet muchas veces, registrándolo previamente en sus contactos de Doevier, pero nunca llamó. Los propios dedos abrieron WhatsApp y le enviaron un pequeño mensaje, sin olvidar desearle buenas noches. Al ver 2 puntos azules, sonrió. Entonces ella lo leyó. Entonces su número no está en la lista negra. Masa puso cortésmente la mesa y llamó a su marido para cenar. No quería comer, pero se dio cuenta de que su negativa volvería a lastimar a su esposa. Recordó que hoy casi no había comido nada, pero no tenía ganas de comer. ¿De qué estás hablando? ¿Realmente no es sabroso? ¿Te encanta el pilaf, no? ¿Quizás te alimentaron? En general, Masa nunca llamaba a niña por su nombre. En su casa, Beta llevaba ese nombre. ¿Quizás eso sea suficiente? Vas a empezar a mirarme la boca ahora. No soy pequeño. Quiero comer, comer. Y si no quiero, no necesito alimentarme con cucharas. Nick, lanzando demostrativamente un tenedor, abandonó la mesa. Y no había apetito. Lo que quería ahora es una gran taza de té caliente y que el espíritu no ofendiera a la esposa. Sírveme un poco de té. Descontento, refunfuñó, acostumbrado a que su mujer siempre lo cuidara como a un niño pequeño. Es cierto que a veces esto molestaba a Nikita. Pero hoy el diablo ha sido entronizado en Masa. Ella entendió sus suposiciones. No, guardar silencio y no sacar el tema enfermizo. Al contrario, se retuerce, y me recuerda constantemente a Anna. Sírvelo tú mismo y ya no seré tu sirviente. El arado estaba cocido y no lo comieron. Ella vomitó. Fue muy ofensivo para mí. Le he estado quitando el polvo durante 5 años y él es como ese lobo, todavía está mirando hacia el bosque. Él mismo me dijo que cuando vivía con su exmujer, muchas veces cocinaba, pasaba la aspiradora y lavaba el suelo.
Y ella le dio todas las condiciones para que se sintiera cómodo, para que descansara más, para que no se divagara por donde había llegado, para que se apresurara a volver a casa. ¿Y dónde está su agradecimiento? No entiendo. ¿Quieres discutir conmigo? ¿Qué necesitas de mí? Te lo expliqué en ruso para que no me toques. Necesito esta Anya. Ella tiene los mismos que yo. Nikita no terminó. Masa interrumpió bruscamente. ¿Entonces todavía hablaste con ella? Eso significa que llegas tarde. Pensé que correrías hacia ella hoy. Dudé en vano y esperé tu pedido. Ella volvió la cara y sacudió la cabeza. Escucha, ¿qué necesitas? ¿Qué estás intentando lograr? ¿Quizás lo suficiente como para cortarme? Solo quería hablar. Jake estaba cansado y refunfuñó, levantando la cabeza para ir a la cocina y servirse una taza grande de té. ¿Hablamos y en qué coincidimos? ¿Ahora estás listo para tirarme y correr hacia ella? Masa no lo intentó, pero no pudo resistirse a no volver a enfadarse. Al escuchar sus palabras, Jake saltó al lugar correcto. En resumen, estoy cansado de ti. Mañana te calmarás y hablaremos. Después de tomar las llaves, saltó a la calle con su ropa de casa. Afortunadamente, los padres tienen algo que cambiar. Corrió hacia el coche en 2 saltos. Sentado en el asiento del conductor, se acarició la cabeza pensativamente para no olvidarse de coger el teléfono. Le escribió un mensaje a Anna preguntándole si estaba en casa o no. Después de pensar un poco y avisar a sus padres, decidió ir a la casa de su ex esposa. Al oír llamar a la puerta principal, Masa tembló, se agarró con las manos y rompió a llorar. Se desplomó sobre la mesa y bajó la cabeza. Secándose las lágrimas con un paño de cocina, empezó a recordar con una sonrisa. Recordó sus ojos por el resto de su vida, cuando hace 5 años. Jake se acercó a ella con la vista de un perro golpeado. Su dolor, su indecisión, le jugaron el juego y no le dieron tiempo para respirar. Masa a primera vista se dio cuenta de que se trataba de su persona. En aquellos días hablaban mucho de que era necesario prestar más atención a las cosas simples y obvias, prestar atención a las nimiedades elementales, decidiendo mutuamente que todo sería diferente para ellos, llegando a la conclusión de que ya no lo harían. Permitir errores del pasado. Masa suspiró profundamente. ¡Qué momento tan maravilloso fue! Irina a menudo se quedaba con sus padres, y ellos organizaban bebidas románticas con velas y botellas de vino caro. ¿Y qué le impide ahora casarse, pedir perdón por su indecencia, besar y que todo vuelva a ser como antes? Irina está con sus padres. Hablarán con franqueza y quizás esta noche sea el punto de inflexión. Eso les hará mirar su vida desde un costado. Hoy no tomará pastillas y lo conseguirán. En 9 meses nacerá un hijo y Nikita, al enterarse de su embarazo, borrará inmediatamente a su ex esposa de su memoria. Masa simplemente no le deja otra opción, convirtiéndolo en un padre feliz, un hijo recién nacido, sin pensar por mucho tiempo, y Masa tomó el teléfono en sus manos, llamó a un taxi y corrió detrás de su esposo con todas sus fuerzas. Nikita condujo hasta la casa donde Anna se había mudado después del divorcio. Nunca había estado allí, pero al principio era un ladrón. Se detuvo para que no lo vieran y miró por la ventana, lo cual descubrió sin mucho esfuerzo. No fue difícil hacerlo. Anya salía a menudo al balcón. Una vez incluso la vio lavar las ventanas, luego conoció a Masa y poco a poco se deshizo de este hábito. Masa lo rodeó con tal cuidado que poco a poco los recuerdos de la vida pasada pasaron a un segundo plano. La cocina estaba iluminada y la ventana cerrada con cortinas. Nikita estaba emocionada de mirar las ventanas, tratando de no notarlo y no abrir la puerta. La decisión fue en vano. A juzgar por su inesperado encuentro de hoy, parecía que él no había causado sus emociones anteriores. Aunque ¿con qué podría contar? Esperaba que ella felizmente saltara sobre su cuello, comenzara a agradecer y alegrarse de que finalmente se permitiera regresar. Nikita marcó el número del apartamento de los vecinos en el teléfono de casa. Preparó una excusa para sus acciones, explicando que accidentalmente confundió y presionó el número equivocado. Los vecinos, sin más preguntas, al escuchar el apellido de Anna, inmediatamente abrieron la puerta. Habiendo decidido que la suerte se había vuelto de su lado,
Kit decididamente entró en la entrada. Lot llevaba mucho tiempo sin abrir la puerta, pero Nikita no iba a darse por vencida. Si es necesario. Pondrá de pie a todos los vecinos, pero no se irá hasta que hablen. No confundiste nada. Finalmente pronunció, con los ojos bien abiertos por el hecho de que él era descarado y declarado. Ella miró lentamente como si tuviera miedo de que alguien los viera, soltó un suspiro de tristeza y pronunció en tono irritado. Entra. Ella no estaba contenta, y silbó como si Yi le hubiera quitado algo importante, apareciendo sin previo aviso y así cayendo en merced de su majestad. Nikita entró al apartamento. Led cerró la puerta de golpe y, con un gesto autoritario, indicando en silencio la dirección, el primero pasó al salón. Encendió la luz. La expresión del rostro mostraba claramente que ella no iba a tomarte con él. Si insiste, escuchará, pero eso es todo. Iremos en diferentes direcciones. Quería acercarme, abrazar, simplemente presionar, decir que me perdí y que estoy muy feliz de conocerlo. Pero yo no. Sabía que Jeb nunca lo admitiría ante sí misma y él tampoco. Di rápidamente por qué viniste y te fuiste. Ella habló con frialdad. Sentado en la silla de al lado. Tenga en cuenta que tengo un botón de alarma instalado en mi apartamento, avisando por si acaso. Si lo presiono, en 5 minutos habrá gente con ametralladoras y chalecos blindados. Este es el caso si de repente decides alejarte de tu esposa, sin hacerla famosa. Anya continuó sin prever nada bueno. Sentí como si estuviera frente a un fantasma, pero no tenía miedo en absoluto. No podrías perdonarme. Créeme, estaba constantemente pensando en ti. Supuse que sería aún más difícil para ti conmigo. Saben que todavía me culpas por no mirar. Si lo supiera, nunca soltaría la mano de nuestro hijo. Ni siquiera puedes imaginar lo difícil que es para mí vivir con esto. Nunca me dijiste nada, no me reprochaste, pero tus ojos. Por eso me fui. Sabía que sería más fácil. Para ti sin mí. Nikita guardó silencio. Él suspiró. Me pareció que finalmente lo entendieron, porque él también es una persona viva. Todavía tiene corazón y está lejos de ser de hierro. Pero en lugar de simpatía, recibió una sonrisa despreciable. Anya lo miró sin siquiera intentar contener sus quejas. Como si se cayera de un rollo, intentando expresar todo lo que le dolía. Pobre chico. Fue difícil para él. ¿Y ahora qué ha cambiado? ¿Realmente se ha vuelto fácil? No puedo entender por qué viniste. No dejo de lado los pecados, para ello hay que ir al templo. Definitivamente te escucharán allí. Cada palabra revoloteaba en el lugar más doloroso. Le causó dolor moral, le recordó un acto ingrato, insinuando nuevamente que no podía soportar la responsabilidad y tomó el camino de menor resistencia, como si él mismo no lo entendiera. Ahora Anya se comportó con él exactamente como lo hizo antes. Creyendo ingenuamente que esto solo será mejor para todos. ¿Estás en silencio? ¿No tienes nada que decir? Ella volvió a sonreír. ¿O decidiste hacerme tu amante? Te casaste demasiado rápido. Supongo que tu esposa estuvo mucho tiempo contigo, simplemente no sabía nada. ¿Y ahora decidiste cambiarnos? Nikita le quitó los ojos de encima. Se tapó los ojos y se frotó las sienes. Pensando cómo objetar, que responder, todo lo que pensaba no era cierto. Él nunca la engañó y ni siquiera permitió tal pensamiento. ¿Cómo explicar que la vio y perdió la paz? Claramente se dio cuenta de que quería estar con ella otra vez. Intentemos empezar de nuevo. El tiempo ha pasado. Ambos nos calmamos. Estoy seguro de que lo lograremos. Daremos a luz a un niño. Haremos todo lo posible para que un hombre sea digno de ello. Anya abrió los ojos. Ella abrió la boca para responder, pero no pudo decir una palabra. Como pez sin agua, abrió la boca, exhaló, se dio la vuelta y guardó silencio. Por su descaro, por unos segundos, se perdió el don de la palabra. Al ver su confusión, Nikita no pudo contenerse. Se abalanzó sobre ella como una bestia hambrienta, como si no tuviera a nadie en ese momento, y siempre la esperaba sola. Anya intentó apartarlo, pero Nikita no retrocedió. Él era mucho más fuerte,
decidiendo instantáneamente que no se detendría por nada y que no le daría ni un minuto para pensar. Anya estaba siseando, soltándose de sus manos apretadas, pero Nikita tenía suficiente para estar sana. Intentó gritar, pero una comunicación llegó a su garganta y el grito resultó ser demasiado lento, silencioso e incierto. No quiero nada. Déjame ir. Anya continuó luchando y al mismo tiempo tocó la puerta, detrás de la cual había un botón de alarma. Era imposible llegar hasta ella, porque Tek no la soltó ni por un segundo. Nikita, no lo hagas. Por favor. Se le acabaron las últimas fuerzas y le preguntó a Anya, tratando de consolarlo. No puedo. Él reprimió el grito. Anya se sintió acorralada. Solo ahora se dio cuenta de que dejar que su exmarido entrara a su departamento era completamente. Una vez más esperaba su orden, aunque entendía perfectamente que Nikita podía soltarse fácilmente, arrojarse en un momento difícil y apresurarse a ayudar a extender su mano. No se trata de él en absoluto. Quién sabe, y ella se lo sabe de memoria. En sus ojos no hay una gota de compasión y amor, sino algo de locura, y es imposible detenerla. Las manos penetran debajo de la bata, se pierde en sus sentimientos, comienza a sentir lo que no esperaba de sí misma. Nikita no da tiempo para darse cuenta de esto. La levanta sobre sus manos, la lleva a la habitación y la acuesta en la cama. Todo sucede en cuestión de minutos. Leg ni siquiera tiene tiempo para pensar e intentar detenerlo de nuevo. Nikita, esto está mal. Ella logra decirlo antes de que él profundice su beso y bese durante mucho tiempo con una fuerza inesperada. ¿Cómo te extrañé? Mañana le explicaré todo a mi esposa, me divorciaré de ella. Deja de mentirte, no la amo. Pensé que podría olvidarte, pero te vi y desaparecí. Espero que Masa me entienda. Nikita, pensativo, se puso las manos debajo de la cabeza, decidiendo todo por sí mismo por completo y sin vueltas, soñando, mirando el techo brillantemente iluminado, sobre el que se colocaron decenas de plafones plateados. Anya lo empujó hacia un lado, cansada, puso los ojos en blanco, se acercó al borde de la cama y, sin ocultar la sorpresa, dijo, lo que pasó entre nosotros no significa nada. Al parecer, estás acostumbrado a pasar el rato. Ya no puedo confiar en ti. Casado, vivo. No voy a tomarme el pecado en serio y romper la familia. ¿Qué me quitaste que te necesito? Créame, no me separa la atención masculina. Por supuesto, los Tabars no corren detrás de mí, pero hay suficientes fanáticos. Giré la cabeza y dije con una sonrisa. ¿Vas a pasar la noche en mi casa? Sí. Su respuesta sonó como si la cuestión se hubiera resuelto. Hacía mucho tiempo. Juntos decidieron, lo anotaron, se dieron la mano y firmaron firmemente el contrato con un beso apasionado. Entonces esto ya es interesante. Se llama Simi, estaba casado. Nikita, levántate ahora, prepárate y ve con tu esposa. Olvidas todo lo que pasó entre nosotros. Olvidas mi dirección y no vuelves nunca más aquí. Nikita abrió la boca y decidió oponerse a ella y pronunció su atrevida palabra. Pero al ver una mirada de disgusto, decidió mostrar su sabiduría y no discutir. Salir de casa, pero solo para hablar con su esposa, para explicarle las razones de su comportamiento. Que lo consideren un cobarde y un traidor, un sinvergüenza, pero todavía no podrá vivir con Masa, porque todavía ama a Anya y este amor es más fuerte que él. Hasta mañana. Nikita se despidió de ella con un adiós un poco sin palabras antes. Como salir del apartamento de tu única mujer favorita. Sin duda que volverá pronto. Buenas noches mamá, estoy buscando a Nikita. Abrir la puerta y responder a la novia que el hijo no está en casa fue una tarea difícil. Hace literalmente media hora, Nikita llamó pidiendo cubrirlo frente a su esposa, sin explicar nada. ¿Quién sabía que Masa correría tras él? Nikita aún no ha llegado. El médico no quiso mentir. El hijo rara vez pedía nada y luego, como si fuera un mal, advirtió que tal vez no vendría a pasar la noche. ¿Cómo no? Dijo que pasaría la noche contigo. Tuvimos una pequeña pelea con él. Callándose, Masa inclinó la cabeza para mirar atentamente el rostro de su marido, sin notar nada sospechoso en su comportamiento, y preguntó. Mamá, ¿sabes la dirección de su ex esposa?
Sintiéndose engañada y abandonada, Masa no pudo contenerse, se tapó la cara con las manos y lloró. Poliña miró a la novia y no supo cómo comportarse. Naturalmente, adivinó los sentimientos del hijo de la exnovia, pero estaba segura de que no apoyaban la relación. ¿Por qué necesito su dirección? No nos comunicamos con ella. Después del divorcio de Nikita, nunca la vi. Poliña pensó un poco y, para calmar a Masa, añadió, Nikita tampoco le habla. La cabeza de Masa daba vueltas. Los pensamientos revoloteaban en todas direcciones. Uno peor que el otro. No querían calmarse y siguieron adelante de manera desagradable. Ella no dijo nada, derramando lágrimas silenciosas y roncando. Se limitó a sacudir la cabeza y apenas respiraba. Sé que él fue hacia ella. Mamá, estoy segura de ello. Finalmente se esforzó y de repente se cayó, sintiendo llamadas incomprensibles en el estómago. Recordando que hoy solo desayunó, y luego durante el día intentó llevarse algo a la boca, pero simplemente estaba harta de ver la comida, Masa anotó todo sobre un ataque de nervios. Disculpe, con un movimiento de la mano se quitó la chaqueta, la tiró al suelo, de alguna manera se desabrochó, arrojó las zapatillas en diferentes direcciones y apenas se quitó la sangre de los pies, tapándose la boca y corriendo al baño. Después de enjuagarse la boca y la cara con agua fría, Masa bajó al suelo y se presionó las rodillas. Estaba nerviosa hoy, respondí mi pregunta a su sangre. Ella continuó, sacudiendo los hombros. El día fue un poco loco. Habría terminado antes. Estaba nerviosa por la mañana. Incluso el jefe tuvo que pedir un descanso. Ella se sintió mal. Masa, ¿no estás embarazada por casualidad? Se sentó en la mesita de noche y, murmurando, le preguntó cortésmente a Poliña. Quizás finalmente nos complacerás con el abuelo, apretando fuertemente su mano, volvió en sí, diciendo, todo se formará, ya lo verás. ¿Crees eso? Preguntó Masa con recelo. De eso estoy segura, respondió la suegra con firmeza, acariciando su cabeza con la mano. Viendo el malestar y las quejas por los celos, la de esto se perdió aún más en sus conjeturas y no supo calmarse. De hecho, no pasó nada terrible. ¿Crees que se pelearon? Lo principal es que todos estén vivos y sanos. Los lindos se están regañando, solo se divierten. Masa, no te enfades tanto. Necesitamos hacerte pruebas urgentemente y, si realmente estás de buen humor, Nikita estará feliz. Simplemente dice que no quiere tener más hijos. Y, de hecho, todavía quiere hacerlo. Ella solo tiene miedo. Y si te preocupas por Irina, es en vano. Nikita considera a Irina como su propia hija y nada cambiará desde el nacimiento de su segundo hijo. La risa incrédula brotó de los labios de Masa cuando se enfrentó a sus suegros. Masa estaba agradecida a esta dulce mujer. Poliña la aceptó con su hija en la familia como si fuera suya. Ella apoyó y en cualquier disputa se puso del lado de la novia. Desde los primeros días de amistad, se impregnaron de simpatía y respeto mutuos. Directamente, pensando en cómo se está divirtiendo su marido ahora, Masa discretamente se encogió de hombros, volvió a taparse la cara con las manos y lloró. El rostro de la rival, como si estuviera conduciendo, la persiguió todo el día y no le dio paz ni a la mente ni al corazón. Sí. Todo fuera tan sencillo. Mamá, tú no sabes nada, así que puedes juzgar fácilmente. Incluso si estoy realmente embarazada, lo cual dudo mucho, Nikita solo se enfadará con esa noticia. Y no me deja dar a luz. Ahora tiene a Anya. Ella se dio la vuelta, no quería encontrarse con Poliña. ¿Por qué justificarte delante de ella? Después de todo, la suegra no sabía prácticamente nada sobre su vida. Siempre estuvo segura de que su hijo tenía una familia fuerte y amigable. Viven en amor y armonía. Hasta hoy fue así. En cualquier caso, ella misma creía en ello. Sria. Taito takojo gobari. Masa ne pugagmenia. Tai prosto rastrojla vibros germonov. Uber eminecasto takojo vivag. Plaxivo estiovida. Radnaya mojav se simptomo naleko. Asanikitu ne perigibaj. Hamat, kak nikto drugojsnajo esbojivo sinaipanimaj totibes ne vivag ne prosto. Ni siquiera puedo imaginar lo que le pasaría a Nikita ahora.
El corazón de Poliña quedó destrozado. Le pareció que sus palabras enfermaban aún más a la novia. Masa refunfuñó de decepción. Sonriendo cruelmente, se sintió decepcionada y sacudió la cabeza. Las palabras de su suegra son como azúcar en el té. Masa no sabía qué más podía hacer y si tenía la fuerza suficiente para luchar contra su oponente. Aunque un día salvó a Nikita de la adicción al amor, ¿por qué no intentar repetir y perfeccionar sus habilidades? Créeme, mamá, sé lo que digo. Después de respirar profundamente, Masa se levantó del suelo y, caminando, se dirigió a la puerta. Mamá, si viene Nikita, ¿de qué dudo realmente? No le digas nada sobre el embarazo. En primer lugar, todavía no hay nada claro y, en segundo lugar, esta noticia solo le molestará. Porque, pensó. No esperaba tanta alegría e interés por parte de mi suegra por el niño. Porque yo lo habría dado a luz hace mucho tiempo, pero él mismo no quería tener hijos míos. Quizás porque inconscientemente siempre me consideró un eslabón intermedio. Siempre supe esto. Simplemente me encantó y pensé que con el tiempo él definitivamente lo apreciaría. Quiero presentarle esta noticia yo mismo, mirándolo a los ojos. Masa sacudió los hombros. Hablando, agitó su mano con sangre, se dio la vuelta en silencio y abrió la puerta. Poliña se quedó un rato junto a la puerta, observando cómo la novia llamaba al ascensor, entraba en la cabina y solo cuando el ascensor bajaba, cerraba la puerta. Habla seriamente con tu hijo y no permitas interferencias extranjeras ni divorcios. Nikita quería pasar la noche en casa de sus padres, saltar por la mañana, encontrarse con Masa, vengarse, explicarle que se está comportando como un egoísta consumado que solo piensa en sus propios intereses. Se da cuenta de que no está actuando como un hombre, pero no puede hacerse nada a sí mismo. Porque, la propia Masa lo sabe y lo comprende todo. La casa fue recibida con un silencio alarmante. Nikita se desvistió rápidamente y corrió por las habitaciones. Masa no estaba en ninguna parte. El corazón estaba nervioso, trató de desnudarse rápidamente para llamar a su esposa. Dedos nerviosos buscaban el número de su esposa en los contactos, cuando escuchó el sonido de la puerta de entrada abriéndose. Al ver a Masa entrar al apartamento, se calmó. Sus miradas se encontraron solo por un momento. Nikita, incapaz de soportar su mirada despreciable y llena de odio, se dio la vuelta y le costaba respirar. ¿Estabas con ella?, preguntó en la frente, aunque ya sabía la respuesta. Parecía que ya se había vuelto loca, lloró todas las lágrimas, pero la ofensa volvió a atascarse en su garganta. Y era insoportablemente difícil hablar con mi marido, entendiendo perfectamente de dónde había vuelto tan tarde a casa. Sí, la palabra retumbó en mi corazón. Nikita no mintió ni se dio la vuelta, aunque asumió que la amarga verdad le rompería el corazón, le causaría dolor o la empujaría a acciones desesperadas. Pero no puedes engañar a Masa. Y no iba a hacerlo. ¿Quieres llevarte tus cosas? ¿Qué puedo decirle a mi hija? Masa estaba nerviosa. Ella quería comprobarlo. Tal vez incluso castigarlo para que sufra. Estoy embarazada. Se me ocurrió que era necesario saltar a la farmacia en el camino. Nikita intentó aguantar con confianza. Él decidió todo por sí mismo. Pero al oír su confesión, se apresuró. Se quedó paralizado, sin entender qué hacer a continuación. Surgió un doloroso sentimiento de culpa. ¿Es esto cierto?, susurró, todavía sin dar crédito a sus propios oídos. ¿Qué vamos a hacer? Rompiendo el silencio, riendo, susurró Masa. La primera frase que me vino a la cabeza no sonó. ¿No se le puede pedir a una mujer que dé voluntariamente un paso que tal vez nunca perdone? La mirada de Nikita se ahogó, presionó su espalda contra la puerta, poniendo sus manos en su pecho y tapándose los ojos. Pensó, analizando la difícil situación creada. Tenía que decir algo. Masa estaba esperando. Masa, no sé qué decirte. Hablemos mañana. Este es un paso muy responsable. Presnos está sordo y deprimido. Por supuesto, Nikita quería tener un hijo. Pero, ¿cómo puedes ofrecerle esto a una mujer con la que vas a romper, sabiendo que todas las principales preocupaciones recaen sobre sus frágiles hombros? Volvió a cerrar los ojos para esconderse de la vergüenza y encontrar una excusa.
En su cabeza, como en un paseo, las imágenes de la tarde de hace una hora, se sentía la persona más feliz. Parecía que en el camino hacia su felicidad nada lo detendría. Quería volver a estar con ella, compartir mis pensamientos, pedirle consejo. Como era hace muchos años. Nikita ya estaba lista para volver corriendo, pero inmediatamente tuvo miedo de sus propios pensamientos. Si Anya descubre que Masa está embarazada, ¿quién no permitirá que un tiro blindado se acerque a él? Por primera vez en 5 años, Nikita se despertó en el sofá. Tenía la costumbre de tener el costado dolorido, pero era una tontería comparado con el hecho de que tenía que desayunar en la cocina con su esposa, en completo silencio, decidiendo no estropear el humor del otro por la mañana, no toque el tema enfermo, poniendo la conversación a la noche. Nikita llamó a trabajar. Advirtió al jefe que llegaría tarde e inmediatamente fue a ver a Dol. No durmió casi en toda la noche, pensó, decidió, asumió. Habiendo olvidado el inquietante sueño solo por la mañana, ni siquiera escuchó cómo Masa se despertaba y caminaba por el apartamento. Nikita solo necesitaba reunirse con Ye y hacérselo saber. Por mucho que ella se resista, explíquele que este niño no significa nada para él. Él no se rendirá, suplicará perdón hasta que ella comprenda que están creados el uno para el otro. Qué sorpresa se sorprendió el marido cuando vio a Deb cerca de su trabajo en la calle. Con un paraguas en la mano, calmó a Masa que lloraba y la ayudó a sobrellevar el ataque de histeria. Los 5 años que vivimos junto a mi marido fueron los más felices. ¿Y ahora que tenemos un hijo decidió dejarme con 2 hijos? No sé si me lo dijo o no, pero Nikita dio a luz a mi hija del primer matrimonio. Pronto cumplirá 7 años. Ella lo ama y lo considera su padre. Nikita abrió la ventanilla del coche. Escuché a Masa sollozar casi sobre el hombro de su oponente, contando la historia de su vida en común. Mi cabeza dio vueltas. Mi alma estaba disgustada con una sola suposición, que Masa estaba lista para llegar a cualquier nivel bajo solo para salvarlos de un matrimonio que apenas respiraba. Masa, cálmate. No puedes preocuparte. Nadie va a destruir a tu familia. Y continuó diciendo cosas con las que Nikita no estaba contenta ni insatisfecha. Las palabras que Nikita no necesitaba en absoluto sonaron muy convincentes y agregó con autoridad que no estaba interesada en él como hombre. La opinión de Ana sobre sí misma afectó enormemente su autoestima. Al escucharla, Nikita se sorprendió por su tranquilidad, pero no iba a darse por vencida. Creyendo en sí misma y decidiendo que esta vez no será indiferente y conducirá del principio al final. No nació ayer, lo que permite distinguir los sentimientos reales de los pensamientos y fantasías deseadas. No importa lo lejos que Anya estuviera de él, en sus ojos había un tremendo interés y arrepentimiento por el hecho de que se separaron. Teníamos que hacer algo. Y, pasando por encima de su orgullo, hablar con el oponente. Creer ingenuamente que algo se podía arreglar y devolver, algo que no era así. Por supuesto, era posible cancelar el acto por su condición, pero por el bien de su bienestar, se fue a la basura. ¿Cómo puedes vivir con ella después de eso? Nikita nunca le ocultó nada. Desde los primeros días de su vida conjunta, acordaron que no se ocultarían nada el uno al otro. Y ahora resulta que ella detrás de él hace sus cosas sucias, justificando sus acciones con su interesante posición. Y si antes dudaba un poco, ahora se dio cuenta de que su vida con Masa estaba rota en cientos de pedazos más pequeños. La decisión surgió de forma natural. Nikita puso en marcha el coche y fue a recoger las cosas. No quedaba nada dentro excepto ir hacia mí mismo. El vacío del alma es indiferente a todo lo que le rodea y ya no le agrada nada. Nikita, ¿qué es esto? Mamá lo miró como loca. Observó atentamente lo enojados que estaban los cargadores en la bolsa en casa. Después de la visita de la novia ayer por la noche, no era difícil adivinar que su hijo había abandonado la casa. Ella guardó silencio durante mucho tiempo, lo miró, se sintió incómoda y esperó explicaciones. Cosas, mamá, tu hijo insolente decidió divorciarse nuevamente. Polinia negó con la cabeza, suspiró profundamente, suspiró y abrazó a su hijo. Nikita le devolvió el abrazo, frotando cuidadosamente su cabello. Hijo, ¿qué estás haciendo? Estás volviendo a poner en un momento difícil a una mujer, quien realmente te ama, necesita tu protección y cuidados.
¿Realmente te crié tan mal? Poliña se mordió los labios y recordó que le prometió a Masa no revelar el secreto, pero decidió que lo hacía por el bien. Quizás el hijo vuelva a estar haciendo algo incorrecto. Cometiendo otro error irreparable, continuó. Nikita, hijo, Masa está embarazada. Ella estuvo conmigo ayer. Lo sé todo. Masa me lo contó todo. ¿De verdad quieres volver con Anya? No te dejaré hacer eso. ¿Dejar a tu esposa embarazada e irte a donde estaba mal? Todavía recuerdo el momento estremecedor en el que te divorciaste. Tu felicidad por haber conocido a Masa, quien te calentó y volvió a la vida. Poliña estaba dispuesta a llorar, gritar, a arrodillarse ante su hijo, solo para llegar hasta él y evitar otra estupidez. Siempre pensó que su hijo tenía mucha suerte de conocer a Masa y se sentía el anfitrión de la casa. Su esposa lo amaba y lo adoraba. ¿Qué más necesitas? Vive y disfruta de la vida. Lo sé todo. Me quedé en casa. Masa me lo contó todo. Pero eso no significa nada. Ni siquiera un niño me detendrá. No rechazo la ayuda. En la voz de su hijo, Poliña captó el resto de notas. Miró hacia abajo, sin tener ni idea de lo que estaba pasando. Quería prestar menos atención a la palabra hijo. La novia perdió a su hijo. Te aconsejo que pienses bien. No dejaré a Masa. Ella es como una hija para mí. No dejaré que se ofenda. Mi opinión es que no se puede encontrar una esposa mejor. Lo principal es que el tonto te ama. Entonces te arrepentirás hasta que sea demasiado tarde. Saca ya a Anya de tu cabeza. ¿Cuánto tiempo puedes? Poliña recogió las palabras para que llegaran al hijo. Pero para que Nikita no se enfadara en absoluto, no se ponía nervioso como ocurría a veces. No puedo sacarla de mi cabeza. No buscaba un encuentro con ella, pero siempre soñé con verla, y al verla, inmediatamente me di cuenta de que no necesitaba a nadie excepto a Anya. Nikita habló con sinceridad, como si se hubiera despojado sin ninguna diferencia de su odiosa máscara, bajo la cual se había estado escondiendo durante mucho tiempo. Y ahora dejó de fingir. Quería ser el mismo y no intentar parecer mejor. Desde lo que dejaron hasta aquello y vinieron. Todo empieza desde el principio. Agitando la mano, Poliña, cansada, bajó a la silla. Quería, como en la infancia, darle una patada en el culo a mi hijo, arrinconarlo hasta que se dé cuenta de que no puede hacerlo, y solo entonces dejarlo salir. Cuando se da cuenta de sus errores. Mamá, estoy en el trabajo. Gritó Nikita, llamando a la puerta principal. Entonces hablaron. Con una sonrisa desagradable, Poliña miró el teléfono y pensó si debería llamar a la novia. Pensando un poco, decidió que deberían tratar entre sí ellos mismos, y todavía está mirando desde un lado. Anya, hola. Necesitamos hablar. Al ver a su ex esposa, Nikita abrió la puerta de su auto y en 3 saltos se encontró cerca de su auto, bloqueándole el paso. En su rostro apareció inmediatamente una máscara indeseable. Una sonrisa se esfumó instantáneamente y todo lo que estaba sucediendo en el interior salió a la luz. Escúchame y recuerda que hombres como tú no me interesan en absoluto. Si ha pensado en algo usted mismo, ocúpese de sus propias ideas. Si te acercas a mí otra vez, te garantizo un montón de problemas. Lo apartó y abrió la puerta del conductor y se sentó. Nikita agarró la puerta del conductor con las manos. Dejé a mi esposa, vivo con mis padres. Sé que Masa estuvo en tu casa por la mañana. Vi cómo la calmaste. No me acerqué. Él la miró sin pestañear, rogando no destruir los restos de los sentimientos que aún quedaban. Estaba absolutamente seguro de esto. Se dio cuenta de esto ayer cuando Anya dejó de resistirse y mostró su debilidad. Nikita, deja de comportarte como un chico ofendido. Pronto tendrás un segundo hijo. Es hora de convertirse en un hombre. Deja tus sentimientos a un lado y hazte responsable de tus hijos. Ella habló en señal de expiación. No voy a demostrar que a ella también le resulta difícil. Han pasado tantos años y resultó que todavía es insoportable y difícil estar al lado de una persona a la que amaba y odiaba al mismo tiempo. Cerró de golpe la puerta del conductor y puso en marcha el coche. Decepcionada por su mirada, puso en marcha el coche y se fue.
Al abrir la puerta del baño y al no ver las cosas de su marido, inmediatamente se dio cuenta de que Nikita había salido de la casa. Ella lo vio cuando hablaba con Rod. Supuso que esta salida no desaparecería con ella, pero en este caso tenía una buena excusa. En la bolsa venía una prueba con 2 rayas. Antes de acudir a Anna, más allá se había asegurado. Fue a la farmacia y se hizo un par de pruebas a la vez, y finalmente decidió que daría a luz a un niño al que amaría y cuidaría. Los niños deben criarse en una familia completa. Nikita no tendrá otra opción y de alguna manera sobrevivirán a este problema. Mamá, buenas noches. ¿Cómo está nuestro papá? Cada vez que llamo a Poliña. Masa estaba interesada en lo que estaba haciendo su marido. Nikita minoró el paso, no tenía prisa por presentar los documentos de divorcio. Esto me hizo pensar que ella aún no estaba perdida, no había por qué preocuparse, no irá a ninguna parte, se enojará y regresará a donde la aman y la esperan con impaciencia. No te preocupes, Masa, todo está bajo control. Por las noches se acuesta en el sofá, mirando su computadora portátil. No habla mucho con nadie y no vamos a arreglar las condiciones cálidas con nuestro padre. El inteligente se encontró a sí mismo. Si no te gusta, prepárate y ve con tu familia. Cerrando bien la puerta de la cocina, Poliña hablaba todas las noches con su nuera, susurrando lo que les pasaba, ocultando la amistad del padre con Masa e informando de cada uno de sus pasos. Aunque a veces la suegra se perdió algo, esto es solo para no molestar a su amada nuera y no convertirse en una piedra de discordia, todavía esperando su feliz reencuentro. Mamá, ¿y si Nikita no vuelve? ¿Dónde estoy con 2 hijos? Quizás no sea demasiado tarde para deshacerse de él del dolor de su propia conciencia. ¿Cuánto tiempo puedes esperar? El tiempo corre. Irina pregunta constantemente dónde está papá. Estoy cansado de engañarla y decirle que papá está de viaje de negocios. Caprichosa, sonándose los labios, Masa expresó su versión, dándose cuenta claramente de que para su suegra sus palabras son como un trapo rojo para un toro. Mantener el autocontrol y la calma, que su suegra pedía, se hizo cada vez más difícil. La pausa se prolongó. Su marido no detuvo ni siquiera la noticia de que pronto se convertiría en un padre feliz. Nikita no llamó, no le importaba su bienestar. Como si intentara esconderse en un lugar tranquilo para pensarlo, sopesarlo y tomar una decisión final. Hasta que el último señor de la guerra, como un cordero ingenuo, resistió, aunque el resultado estaba predeterminado desde hacía mucho tiempo. Hablando desde el corazón de Sanya, Masa estaba segura de que la primera no lo dejaría solo. Es demasiado orgullosa, quizás por eso sigue siendo la misma. Estas mujeres nunca juran ni se pelean, no explican su relación a la gente y consideran que luchar por su hombre está por debajo de su dignidad. Egg Cricket intenta acercarse, inmediatamente se despide de su intriga. Después de extraerle la sangre del costado, sabe que respira su marido, que come y que hace por las noches. La única pregunta es cuánto tiempo podrá aguantar. No noté tanta terquedad detrás de Nikita. Masa, espero no volver a escuchar esas conversaciones. ¿Y qué pensaste? Tu marido no irá a ninguna parte. Estamos constantemente discutiendo con su padre sin ningún motivo. Espero que se canse pronto. Poliña se cayó de repente al escuchar pasos que se acercaban. Rápidamente se despidió y rápidamente canceló la llamada. Lot miró el calendario en movimiento y no pudo entender por qué, al mirarlo, sintió una preocupación incomprensible. No había motivo para estar ansioso. Nadie la molestó durante un mes. Nikita no apareció, María también se olvidó del camino. Solo queda alegrarnos y desearles felicidad familiar. Después de respirar profundamente, Anya pensó por un minuto. Inesperadamente, como por corriente, sacó sus propios pensamientos. ¿Cómo no prestar atención al retraso, concentrarse en los detalles de lo que está sucediendo en este momento y no pensar en su mala autoestima por la mañana, anotando las cosas? Recordó la noche en que Nikita de repente se anunció y todavía no se perdona la manifiesta inseguridad. Creyendo ingenuamente que no puede haber cercanía entre ellos y que ella caerá en una situación tan incierta, para la que no estaba completamente preparada. No, Anya quería incluso mucho. Pero no le gustó que su exmarido estuviera directamente involucrado en el embarazo.
Una sonrisa torcida surgió de sus labios, un pequeño temblor recorrió su cuerpo. Jack arrojó un bolígrafo a la mesa. Si Nikita se entera, será muy difícil deshacerse de él, y para su esposa embarazada será un verdadero golpe. Anna se sonrojó al recordar cómo le aseguró a Masa que, como hombre, Nikita no estaba interesada en ella y que no había nada entre ellos y no podía serlo. Comenzó a calmarse, que a veces las mujeres simplemente tienen retrasos relacionados con la alteración de los niveles hormonales. Pero la voz interior se resistió resueltamente y afirmó que pronto sería madre. Poliña creyó ingenuamente que, hablando en silencio con su nuera, nadie la escucharía y, naturalmente, nadie adivinaría su conversación. Nikita lo sabía todo, pero guardó silencio, no dijo nada. Habiendo sacado las conclusiones adecuadas por sí mismo, simplemente dejó de ver a su madre decidida. Y de dedicarse a sus planes. Simplemente le pidió a su madre que no hablara más sobre Anya, y él mismo la vigilaba incesantemente, tratando de no caer en el campo de visión. El mes de vigilancia no dio resultados. Ella siempre salía sola del trabajo. Un par de veces cenaron en un café con un amigo. Los resultados de la vigilancia agradaron a Nikita. No en vano sintió que Anya era astuta. Ella no tiene a nadie. Por supuesto, no miraba todos los días, pero la imagen general estaba dibujada de tal manera que Nikita no vio nada malo para sí mismo, y esto lo hizo feliz. Nikita llegó a la casa de su ex esposa cuando Anya salía del estacionamiento. Un poco más y se encontraron. La verdad es que ella le pidió que fuera y no fue a trabajar. Girando hacia el otro lado, el coche se detuvo cerca de la clínica ginecológica. En esta clínica, Anya fue observada anteriormente, cuando llevaba a su hijo debajo del corazón. Nikita estaba aturdida. Estaba perdido en mis propios pensamientos y conjeturas. Habiendo completado su tarea, decidí cambiar de plan, mirarla en la recepción, incluso sin pensar en ser testigo de una conversación muy interesante. Bueno, ¿está confirmado el embarazo? Tenías razón, estoy realmente embarazada. Anya estaba detrás de Nikita y no podía verlo. Y su asistente no le prestó atención al visitante, que fingió estar rebuscando en una bolsa, mirando sus documentos. ¡Felicidades! Así que pronto serás madre. Estoy tan feliz por ti. La chica le susurró al oído, esperando que nadie los escuchara, alegrándose sinceramente por su jefe directo, apretando el puño en señal de solidaridad y apoyo. Y también te felicito, Anna. Sin reprimirse, le dijo a Nikita, sin ninguna duda que era el padre de su futuro hijo. Las palabras de Nikita lo hicieron temblar. Parecía que nadie podría estropear el buen humor de hoy. Esperar que Nikita no hubiera comprendido la conversación escuchada, no tenía sentido. Pero valió la pena intentarlo. Hola Nikita. No es agradable escuchar a escondidas la conversación de otra persona, especialmente porque no sabes de qué estás hablando. Lady intentaba desesperadamente arreglar la situación, encontrar las palabras adecuadas, pero no se le ocurría nada. Al ver que estaba confundida, un asistente acudió a ayudarla. Joven, ¿cuál es tu pregunta? Volvió su mirada hacia la confundida St. Era inútil resistirse, solo quedaba algo por aclarar. Querida, ¿no crees que solo necesitamos hablar? Mirando a su alrededor y sin ver a los visitantes, continuó. Vámonos sin tus cosas femeninas. Me equivoqué y todo eso. Él la miró con ojos en los que se mezclaban alegría, sorpresas y ansiedad por el final inesperado de su encuentro espontáneo, que ni siquiera soñó y que intencionalmente llevó a la vida real. Nikita, hablemos tranquilamente por la noche. Una sombra nerviosa recorrió su pálido rostro. Después de respirar profundamente, Anna se fue y se sentó en su lugar de trabajo. Nadie discutió con ella. Él mismo tuvo que pensarlo bien. Daba miedo pensar que ella lo ahuyentaría. No perdonará la manifestación de esa frialdad calculada, despiadada cuando fue aplastada y realmente necesitaba su apoyo. Te veré después del trabajo. Simplemente no intentes huir de mí. Te encontraré de todos modos y hablaremos. Y solo cuando la vio con la cabeza despejada, se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Estaban sentados en un pequeño y acogedor café. La reacción de Anna fue aterradora y desgarradora. Decepcionada, respirando y mirando a su alrededor,
parecía tener miedo de que los vieran juntos. Nikita, hagamos un trato de que esta reunión será la última. No quiero verte más. Por favor, no busque una reunión conmigo y no ponga una posición incómoda frente a los empleados. Hubo una pequeña pausa, y mientras pensaba en sus palabras, se frotó la barbilla pensativamente, sin perder tiempo, continuó. Nikita, actúa como un hombre. No dejes a tu esposa en un momento difícil. Tendrás un hijo pronto. Si no piensas en Masa, al menos piensa en él. No te mentiré, sabiendo que empezarás a acabar y aún así llegarás allí, es tu hijo. Pero juntos no podremos estar y te pido, no le digas nada a tu mujer, no la molestes. Anya se estaba preparando. Era necesario traer a Nikita a la casa para poder sacarla de su cabeza y no buscar una reunión. Comenzó a vivir una vida normal y corriente en la que no tenían lugar con el bebé. Esto nunca sucederá. Hoy hablaré con mi esposa. Ella debe saberlo todo. Ya he solicitado el divorcio. Intento no molestarte porque aún no nos hemos divorciado. Tan pronto como me convierta en una persona libre, no tendrás otra opción. Estoy seguro de que nos queremos y el hecho de que pronto tendremos un hijo es una auténtica prueba de ello. Él cubrió sus manos con las suyas, intentando calmarla, darle confianza y tratar de transmitir que ahora tiene un protector. Nikita, me avergüenzo de tu esposa. Se lo prometí y me acostumbré a cumplir mis promesas, sacudiendo los hombros para ser más convincente. No quería decírtelo, pero estoy enamorada de otro hombre desde hace mucho tiempo, respiré hondo y continué. Para mi profundo pesar, se casó de manera poco confiable, pero no puedo hacer nada conmigo mismo. Pensé durante mucho tiempo, Nikita sonrió cruelmente. Pensé que las palabras eran desagradables, pero él fingió que no creía y, por supuesto, tenía razón. La propia Anya no sabía lo que quería, y si Didi estaba solo, entonces, por el bien del niño, era posible intentar iniciar una relación. Pero ¿dónde puedo obtener una garantía de que ella podrá superar sus lágrimas y sus rencores? Solo ella romperá la familia, y al final no será ni para ella ni para la gente. ¿No me crees? No voy a demostrarle nada a nadie. Ella buscó. Gritando su cuidado cobarde y despiadado, aprovechando su posición, Anya se emborrachó como una provocadora, haciéndola creer que esto no era cierto. De hecho, Anya no tuvo a nadie durante mucho tiempo, pero eso no significaba que felizmente saltaría al abrazo. Quizás tenga menos experiencia en las relaciones, pero eso no significa que Nikita pueda sentirse el rey de la situación. E imponer las reglas del juego. No pensé nada. Solo que no cambia nada. Como todavía no se ha divorciado de su esposa, entonces realmente no te necesita. Y no lo pensé y solicité el divorcio. ¿Sientes la diferencia? Arqueó las cejas y se confundió. Si ella no lo engaña, él tendrá que trabajar duro para volver a ganarse su amor. Anya se sentó inmersa en sus pensamientos. Algo debería cambiarse. Las palabras de Nikita resonaron en su cabeza. Como un anciano golpeaba a una perra de pino, tenía muchas ganas de ver a la que estaba en camino, a menos que, claro, fuera un invento, y el hombre amado realmente existiera en su vida. ¿Por qué te divorciaste? Si es por mi culpa, entonces no deberías hacerlo. Personalmente no estoy del todo seguro. Difícilmente puedo perdonarte. Será una lástima que pierdas a tu familia. ¿Cómo le explicas tus acciones a tu hija? Anya, sin mirarlo, pensó para sí misma, sin siquiera darse cuenta de lo que le dolía mucho. Sobre todo, se avergonzaba de su hija, a quien amaba. Pensé que tenía razón y hasta el día de hoy nunca he dudado de la exactitud de mi decisión. Sí, solicité el divorcio. Eres el primero al que se lo cuento. Si crees que vuelvo a tener prisa y no informas de mi decisión, estás muy equivocado. No soy la misma Nikita que se ha ido con la cabeza en nuevas relaciones. Lo principal era olvidarte y lo que pasó en nuestra familia. Esperaba que yo pudiera hacer frente a mis sentimientos. Llamó al camarero con un gesto, pagó él mismo, ayudó a Deot a levantarse y se dirigió al coche. Al ver su rostro molesto, se acercó a ella, con un movimiento presionado hacia sí mismo, sorprendido y feliz al mismo tiempo de que ella no lo soltara. Él decidió todo por sí mismo, incluso si Yap no lo perdonó. Él todavía se divorciará y estará a tu lado.
Haz lo que debería haber hecho hace muchos años, y pase lo que pase. Y si está destinado a ser separado en vano, entonces significa que así sea. Cuida a nuestro hijo. No tengo a nadie más valioso que tú. Probablemente, realmente fue necesario separarse durante 5 largos años para comprender esto. Después de arreglar el mechón de cabello que se había caído, llenó con cuidado su oreja. No olvides que eres una persona casada. Ella lo apartó coquetamente, decidiendo dejar ir la situación y dejar que sucediera lo que estaba destinado a suceder. Después de todo, no pelees con él. No entiende las palabras simples. Estás inspirado por el encuentro con Anya y con la firme confianza de que definitivamente lo harán. Nikita se dio cuenta de que era hora de actuar. Basta de sentarnos y pensar que todo se formará por sí solo. Es necesario volver la vida en aquella dirección que él había abandonado con frialdad, con la esperanza de que fuera mejor para todos. Y luego, durante 5 largos años, tuvo miedo incluso de girar la cabeza en esa dirección, sin hablar de dar un pequeño paso. A quien siempre amó y no pudo olvidar, lleva bajo su corazón a un niño, sabiendo perfectamente que si vuelve a ser joven, esta vez finalmente la perderá no solo a ella, sino también a él mismo. Ni por un momento, ni por un minuto, fue allí, donde durante los últimos 5 años vivió con una mujer a la que intentó amar, pero no pudo. No llamó. Avisar de su inesperada visita. Entendió que era necesario hacerlo, quién sabe qué cosas podría tener que hacer Masa. ¿Por qué debería posponer lo que había planeado para él esa noche? La mano misma se acercó al teléfono, pero no se atrevió a llamar. Al abrir la puerta con su llave, Nikita se paró cerca de la puerta, escuchando las voces que venían de la cocina. Al ver la mesa del exmarido, Masa quedó muy sorprendida. Ha pasado más de un año desde que se reunieron con Pavel. La fecha estaba lejos de ser un personaje familiar. Pavel firmó fácilmente la negativa del niño en una orden voluntaria y pareció estar muy contento. Hola, cariño. Masa, como si nada hubiera pasado, besó a Nikita en la mejilla. Pasa ya se va. Decidió visitar a su hija. Miró a su exmarido de una manera muy diferente. Pavel, sin confundirse en absoluto, comprendió todo al instante, tosió y se puso de pie. Realmente se sentó. Miró el reloj. Es hora de que me vaya. Te acompañaré a casa. Masa cerró la puerta detrás del invitado y trató de justificarse. Ella misma se sorprendió. Y luego cayó como nieve sobre mi cabeza. Traje dinero para mi hija, un pastel. No me negué. Inseguro, quemándome los hombros, profundizando mis propios pensamientos, me levanté rápidamente de la mesa, puse los platos sucios en el fregadero, me sequé las manos con una toalla y me volví hacia Nikita. ¿Lo eres realmente? Con un interés manifiesto lo miró a los ojos, penetrando hasta lo más profundo. Con cada segundo que cambiaba la expresión del rostro, se volvía más y más oscuro. Masa, tenemos que hablar. Él mismo notó que quizás en el momento más adecuado apareció una persona de la que todos se habían olvidado. Ella trata persistentemente de recordarse a sí misma, dándose cuenta de los errores de la juventud. Masa, tenemos que divorciarnos. Ya he solicitado el divorcio. Tendremos un hijo con Sanya. Masa durmió mal anoche. Ayer la suegra compartió su opinión, expresando la suposición de que parece que su hijo no va a volver. Él está satisfecho con todo, así que, al ver a Nika, ella incluso se sintió un poco confundida. No hizo nada ilegal, pero se sintió incómoda como si su marido hubiera sido atrapado en la escena del crimen. Masa, ¿me oyes? Levantó la cabeza, miró a su marido con desconfianza, aún sintiéndose incómoda, y volvió a preguntar. ¿Cómo, mujer embarazada? Esto no puede ser. Ella te está mintiendo. Ella me aseguró que no la necesitabas. Se puso de pie, balanceándose de un lado a otro, y se cagó en el pasillo. En sus oídos, como si resonaran, resonaban las palabras de Nikita. Masa, ¿te sientes mal? No hubo fuerzas para responder. De repente quiso dormir y su lengua parecía estar seca hasta el cielo. Pero ella no necesitaba ayuda de él. Estaba tan cansada de esperar. Murmuró Masa. Se volvió insoportablemente mala y se ofendió consigo misma.
Si tan solo Nikita supiera lo cansada que estaba. ¿Por qué estás así conmigo? Acordamos decirnos la verdad. ¿Y tú? ¿La has estado conociendo todo este tiempo? ¿Y tu madre, calmándome, te estaba cubriendo? Masa sonrió torcidamente, recordando cómo fue humillada, tratando de preservar lo que había desaparecido hace mucho tiempo. Intentando ingenuamente atravesar la fortaleza, sintiendo un infarto. Masa se agarró el estómago y su rostro se contrajo de dolor. Cada minuto se hacía más y más terrible porque el último hilo fino se podía haber roto, aunque quizás el destino le estaba tirando de la mano para ayudarla, tratando de evitar consecuencias. Llame una ambulancia. Logró pasar antes de que otro la torciera. Intentando pensar con claridad, Nikita llamó a una ambulancia. De alguna manera le explicó de manera convincente que debía darse prisa. El médico llegó sorprendentemente rápido. Respondiendo a sus preguntas, Masa no dejó de llorar. Parecía que su presencia la molestaba aún más. Mirándola, le aplicaron una inyección calmante. Intenta no molestar a tu esposa. Ahora la hemos calmado, la dejamos dormir un poco. Cuando despierte, cuídala. El dolor debería desaparecer, pero si el ataque se repite, llame nuevamente a una ambulancia. Ella rechazó la hospitalización. Nikita entró en pánico. Los médicos se fueron y Masa se quedó dormida. Anya no respondió a sus numerosas llamadas, aunque lo prometió. Desde mi impotencia e ignorancia de qué hacer con todo esto, llamó Poliña. Mamá, ven con Masa lo antes posible. Poco después de contar que llegó la ambulancia y tras escuchar críticas ridículas, Nikita llamó. Estar sola en el apartamento era inquietante e incómodo. Era especialmente doloroso recordar a la esposa, que estaba retorcida por el dolor, que no podía evitar nada más que apresurarse mirando el reloj, esperándolos minuto a minuto. ¿Qué le dijiste a ella? ¿Por qué está tan molesta? ¿Aún no te has separado de su loca idea del divorcio? ¿Ves a qué condujo? Incapaz de cerrar la puerta, comenzó a susurrarle a su madre, tratando de razonar con su insolente hijo y ni una sola vez molestó a la novia. Masa duerme tranquilamente. Le admití que pronto tendremos un hijo. Poliña, sorprendida por la confesión de su hijo, no pudo entender nada. Tratando de mantener el equilibrio, se agachó hacia la pared. ¿Qué dijiste? Repetir. Ella volvió a preguntar por si acaso. Mamá, entendiste todo correctamente. Pronto tendremos un hijo. Masa dijo que debemos divorciarnos urgentemente. ¿Y qué pasa con Masa? Poliña se mordió nerviosamente el labio inferior. ¿Por qué guardó silencio? Se escondió mucho de su nuera, la llevó a un engaño, que resultó ser muy triste y desagradable. Sin decir nada más y simplemente sacudiendo la cabeza, Poliña se desvistió y se dirigió a la sala. La nuera dormía tranquilamente en el sofá. Lo siento por ella, pero ¿qué puedes hacer? ¿No puedes mandar tu corazón? Poliña agitó una lágrima, sin saber qué pasaría cuando Masa se despertara. Mamá, necesito irme. Llamo a Anya y no contesta. Algo pasó. Nikita, vestida de uniforme, casi salió corriendo de la casa. Ir. ¿Te vas a quedar? No te apresures y no te preocupes. Hablaré con mi nuera cuando se despierte. Creo que tenemos algo de qué hablar. ¿Quién sabía que resultaría así? Esta vez Nikita no molestó a los vecinos. Al escuchar su voz nerviosa en la casa, Anya abrió la puerta sin más palabras. ¿Qué pasó? Supuso que Nikita definitivamente hablaría con su esposa hoy, aunque pidió no hacerlo. ¿Pero puedes detenerlo? Va hacia sus objetivos, pensando lo mínimo en cómo reaccionarán los demás ante esto. No tienes tu teléfono. Estaba preocupado. Sin pedir permiso entré a la casa, como si aquí lo estuviera esperando. Lo siento, olvidé sacarlo de la bolsa y noté que ella está contenta con su emoción y su presencia no molesta en absoluto. Su mano, enredada en su cabello, atrajo a Anya hacia sí. Casi me vuelvo loco, temeroso de que te hubiera pasado algo. No ocultó que Nikita estaba muy molesta, su rostro expresaba una profunda tristeza. Por mucho que intentara estar tranquilo y despreocupado, no podía hacer nada. ¿Todavía hablaste con tu esposa?
Mientras esperaba una respuesta, todo en mi interior dio un vuelco ante la expectativa de algo malo. Nikita no tenía prisa por responder y suspiró profundamente. Hablé. Tuve que llamar a una ambulancia. Mientras esperaba a los médicos, pensé que iba a perder la cabeza. Al escuchar sus palabras, Anya de repente perdió peso. Ella agachó la cabeza, ligeramente indiferente. Pensé profundamente, murmurando en mi mente lo que escuché. ¿Dejaste a tu esposa y te fuiste por mí? Con su mamá. Ella pasará la noche allí. Decidimos que no debería enamorarme de ella todavía. Deja que se calme un poco. Entonces hablaremos. El escalofrío recorrió su cuerpo. Al sentirla, Nikita, tratando de calmarse, se acercó a sí misma. ¿No sientes lástima por ella? Preguntó en voz baja, sorprendida de cómo ella, tan inteligente y educada, logró meterse en una situación tan estúpida y aburrida. Anya, no quiero engañar a nadie. Masa debería saber que tendremos un hijo, dijo con confianza. Anya se mareó y se dio la vuelta. Por un momento bajó la mirada, como si dudara y no supiera cómo hacerlo mejor. Nikita, vete a casa, estoy cansada, necesito descansar. Liberándose de su abrazo, finalmente dijo algo. Culpándose a sí misma por mostrar debilidad, Nikita se dejó arrastrar hacia este triángulo, comprendiendo perfectamente que nada bueno saldrá de ello. Masa abrió los ojos y miró a su alrededor. Una ansiedad inesperada de repente aumentó en preocupación. El cuerpo se estaba rompiendo, como si lo hubiera atravesado el casco de un caballo. Alguien refunfuñaba sobre la mesa de la cocina. Por supuesto, esta es Nikita, no hay nadie más. Recordó a los médicos con batas blancas, las palabras de su marido sobre su deseo de divorciarse. Masa asintió con la cabeza. ¿Quizás tuvo un sueño? Masa, ¿cómo te sientes? Se sorprendió al ver a su cuñado, pero no mostró la cara. Mamá, ¿dónde está Nikita? Intentando levantarse sola del sofá, cerró los ojos. Con cara de confusión, su suegro se dio cuenta de que había tenido un sueño y que estaba embarazada. Pronto tendrán un hijo con Nikita y nadie necesita al hijo de Masa. De los tristes pensamientos surgió una lágrima insatisfecha. Nikita salió de casa sintiéndose incómoda y se encerró. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele el estómago? Nos asustaste ayer. Ella sonrió cruelmente. Al menos alguien está preocupado por su salud. No hay palabras para explicar lo duro que es por dentro. Como si escupieran en el alma. Y duele el doble. Nadie lo entenderá y no hay absolutamente ninguna fuerza para explicarle nada a nadie. No esperarás. Tras girar los hombros, dobló los labios en una sonrisa sombría. Polinia estaba confundida. Nunca antes la novia le había hablado con tanta rudeza. Quería abrazarla como siempre, calmarse como en los buenos tiempos, pero se dio cuenta de que había perdido el derecho a hacerlo. Ve a casa. Voy al médico hoy. Puedes complacer a tu hijo. Me inscribiré para un descanso. Masa asintió. Verás, ya no me respondes. Después de acariciar su cabello con la mano, se arregló el vestido de casa. Masa, ¿por qué eres así? ¿Quizás todavía se esté formando? Polinia intentó objetar. La lengua no volvió a decir que así es la vida. No puedo alejarme de ella. Necesito coger fuerzas, la vida no termina ahí. En cualquier caso, nadie la va a dejar, pero ella guardó silencio, imaginando claramente cómo tartamudeaba en su alma. ¿Crees en ello tú mismo? No esperaba esto de ti. Me cantó en los oídos que el hijo se siente en casa por las noches, así que me senté. Es difícil imaginar tu vida sin un marido, pero está bien. Una vez que ella ya haya sobrevivido al divorcio, el segundo sobrevivirá. La suegra abrió la boca, quiso objetar, pero Masa ya no quiso escucharla. Agitando la mano, se levantó y fue al baño. Enhorabuena, tienes suerte, tienes un doble. Masa, confundida, fue al médico y se dio cuenta de que era necesario hacer algo al respecto y que no podía demorarse. El plazo es de 6 semanas. El tiempo sigue corriendo, pero las semanas pasan muy rápido. Salió de pie de la oficina y cuando vio a las madres felices casi lloró. De repente me dio miedo asumir semejante responsabilidad.
Masa puso su mano sobre su vientre plano, calmando a sus pequeños bebés. La voz interior insistía constantemente en que pensara bien, que no se sintiera acalorada y que nunca asumiera tal pecado. Nikita no abrió la puerta con la llave, presionó el timbre. El encuentro de ayer con su esposa todavía estaba ante sus ojos. No entendía cómo llegó a esa vida. Estaba enojado solo por sí mismo. Entendiendo que ahora su vida futura está en manos de Masa. Entra, dijo que Masa está tranquila. Salieron al pasillo. Nikita se limitó a suspirar. Durante tantos años han aprendido a entenderse. Al ver su cara de calma, incluso logró sonreír. Masa se dio la vuelta para no ver sus ojos culpables. Nikita, hoy estuve en el médico. Como un hecho que no permite influir en la decisión final. Un día Nikita ya dejó a AD. No sobrevivió a nada. Y vivió bien todo este tiempo. Sobrevivirá por segunda vez. Después de pasar el tiempo en que su marido dejó de pensar, Masa decidió no detenerse allí. Abrió su computadora portátil, fue al sitio web oficial de Dude, culpando a Dad por el colapso y el desorden de la familia, y específicamente preguntó cómo se le podía confiar una responsabilidad a una persona así. Se dio cuenta de que ahora nadie presta atención a este tipo de quejas, pero si al menos avisan, sería muy bueno. Al hacer clic en el mensaje para enviar, Masa cerró de golpe la computadora portátil y pase lo que pase. Masa miró largo rato un punto. En lo más profundo de su ser todavía había un gusano de duda, y por mucho que se convenciera de que no estaba haciendo todo por ella misma, sino por el bien de sus gemelos, comprendió que su vida había dado un giro brusco. Los pensamientos de que podría perderlo todo ya no le provocaban miedo ni pánico. Ahora estaba más segura de sí misma que nunca. Quizás Nikita no la entienda, pero entonces. Cuando vea a sus maravillosos bebés, les dará las gracias. Si bien los niños cumplirán un año, todo cambiará para mejor. No hay nada permanente. Lo principal es no estar triste y creer. En 2 días el marido volverá a casa. No será sin él, pero pasará un poco de tiempo y comprenderá que no hay otro camino, y esta es la única decisión correcta. Nikita abandonó la casa, que alguna vez consideró su fortaleza inquebrantable. Ahora esta casa parecía extraña, y una vez los familiares se convirtieron en extraños. Probablemente siempre fue así, simplemente era conveniente vivir así. Para hacer tus propios asuntos, trabajar, caminar, descansar. No darte cuenta de lo principal, para no enfadarte y mentirte a ti mismo durante tantos años. Mi corazón temblaba por el sentimiento de lástima por mí mismo. Perder una oportunidad tan grande. Después de trabajar en mí mismo, volver a donde era realmente feliz. Pero Masa de un solo golpe superó todos sus planes y con una perseverancia increíble, la excavadora atravesó sus sueños incumplidos. Lo único que no está claro es cómo vivirá con ello. Fingir que no pasó nada y seguir viviendo esa vida mesurada y acomodada ya no funcionará. La noche del día siguiente, Nikita se paró junto a la casa y esperó a que Anna viniera a trabajar, considerándola la única persona capaz de pensar con seriedad, abordar cualquier problema de manera responsable y dar valiosos consejos. Habiendo visto su auto, Ip lo dejó con anticipación. Había emoción, la conversación no fue fácil y, nuevamente, toda la vida dependía de la decisión final de su amada mujer. Hola. Después de respirar profundamente, miré el rostro molesto de Anya. La voz interior insinuó que es mejor posponer la conversación. Hoy debes reprimirte y no agobiarla con tus problemas. La sensación de ansiedad aumentó. Pero no había ningún lugar al que retirarse. ¿Por qué? ¿Viniste? Disgustada, refunfuñó, incluso sin mirar y sin responder a los saludos. Quería preguntarte por tu bienestar. No contestas el teléfono. No esperaba tal recibimiento, dijo Nikita confusamente. Intentó mostrar su valentía, aunque en realidad estaba muy preocupado, pero no perdió la esperanza de encontrar apoyo en su rostro. Nikita. Anna se volvió hacia él. Ella puso una cara seria. Verás, tan pronto como apareciste de nuevo en mi vida, comencé a sentirme desagradable. Insegura, sacudí mis hombros, como si estuviera bromeando, mostrando total indiferencia e incluso sin intentar bajar el volumen de mi voz. Diré más. No me interesan los padres polifacéticos.
Ella permaneció en silencio, captando palabras, luego sonrió, aparentemente sin encontrarlas. Continuó hablando por separado, diciendo cada palabra. Su esposa escribió una denuncia contra mí. ¿Qué más hará? No lo sé. María es muy inventiva, pero no necesito problemas innecesarios. Y volver con mi esposa. Por favor, haz lo que te pido. No quiero verte más. Estoy muy cansado de tu familia. Por la mañana, Anja recibió una llamada de los superiores. Después de una pequeña charla, insinuaron culturalmente que ella debería arreglar su vida personal y que las esposas abandonadas no deberían quitarle a la gente su tiempo de trabajo, enviando palabras ofensivas a su dirección. Tuve que justificarme, explicarme, sentirme culpable y, avergonzado por mi comportamiento, esgrimir fuertes argumentos en mi defensa. Mantente de mal humor todo el día, insulta a Nikita y prepárate para una conversación que, a pesar de todo, debería ser la última. Pase lo que pase, la ridícula situación se convirtió en un hecho y Nikita no pudo resolverla. Después de decir todo lo que se había acumulado en el alma y, finalmente, deshacerse de la negatividad interior, Anja se dio la vuelta para irse. Lekpillet se mostró más prudente, estiró la mano, dio un paso adelante y la agarró por el codo. Espera, no entiendo, Masa escribió una denuncia, no sé nada al respecto. ¿Es ella realmente? No continuó, se quedó dormido. En mi cabeza solo daban vueltas palabras negativas, pero no podía hablar el idioma de una mujer embarazada. Yo mismo no sé qué hacer. Ayer por la tarde me enteré de que Masa está esperando una gemela. Nada me detendrá y de todos modos no viviré con ella. Pero Masa no me deja divorciarme. Nikita suspiró profundamente, comprendiendo perfectamente que estaba en la verdadera trampa. Nikita, seamos honestos. ¿No entiendes que me estás arrastrando al fondo? Piensa bien. No eres un oligarca, aunque trabajes en una empresa constructora. Si pagas por 3 hijos, tendrás que comprometerte en todo. No puedo dejar que una persona casada entre en mi vida, y esperar 2 años para que te divorcies es una experiencia desagradable. Espero haberlo dejado todo claro. Mi consejo para ti. Vuelve con tu esposa y no te rompas la cabeza. Anja respiró hondo. Seguir planteando argumentos que ya no tenía sentido. El hombre inteligente lo entenderá. Bueno, si no, entonces no hay nada de qué hablar. El corazón fue un yugo sordo y cayó en un abismo silencioso. Se volvió amargo y seco en la boca por el hecho de que el padre del niño vendrá los fines de semana, y tal vez con el tiempo esto no suceda. Nikita una vez desapareció durante 5 largos años. Puedes esperar cualquier cosa de él. Pero, ¿qué puedes hacer si evitas quedar embarazada de una persona tan problemática? Durante este tiempo, Todd logró acostumbrarse a sus cuidados, pero con tanta carga de problemas, uno puede volverse loco. Todos los días Nikita lanza algo nuevo. Le daba miedo despertarse por la mañana, sin saber qué le prepararía el día siguiente. Y padre, si abordas esta cuestión correctamente, podrás afrontarla solo, así que estarás aún más tranquilo. Adiós, Nikita, dijo Todd y rápidamente se alejó de él, casi se escapó. Era inquietante y duro para el corazón. Pero sabía que definitivamente lo lograría. Pasaron 2 largos días. Masa lamentó muchas veces haber dedicado tanto tiempo a pensar. El tiempo ya pasó. Nikita lleva 2 horas en casa, pero él no. Habiendo perdido la paciencia, dejó a un lado su orgullo y marcó el número de teléfono de su marido. No se sorprendió cuando sacó el teléfono de su sangre. Sonriendo tranquilamente, pensó que ahora volvería a empezar a difamar a su amado hijo. Masa, no te preocupes, Nikita está en el hospital. Fue a las instalaciones y accidentalmente rompió las escaleras del edificio. Escuchó la voz molesta de Poliña. Poliña dijo algo más, pero Masa ya no podía oír ni percibir nada. Solo unas pocas palabras se escucharon en su cabeza. Solo si no hubiera quedado discapacitado. De repente el teléfono se cayó. Cayó al suelo. Y Masa no sabía qué hacer con ella. Masa, sin abrir los ojos, miró el teléfono tirado en el suelo, todavía sin creer lo que estaba pasando. Incapaz de mantenerse en pie, se acercó a la mesa. Miró la sartén en la que se enfriaba la carne, quería hacerlo agradable.
sorprenderlo, alimentarlo deliciosamente y luego hablar con el alma y encontrar fuerzas por el bien de los niños. Olvídate de todo lo malo y empieza a vivir de nuevo. Y Masa no tenía ninguna duda de que lo conseguirían. Masa hizo una reverencia, levantó su teléfono con manos temblorosas y giró los brazos. Llamó a Nikita de nuevo, todavía con la esperanza de que fuera así. Al escuchar la voz triste, Poliña se dio cuenta de que las bromas hacía tiempo que habían terminado. El corazón estaba nervioso, sintiendo noticias desagradables. Apretó el teléfono en sus manos y preguntó. Mamá, ¿en qué hospital está? Estaré ahí. ¿Qué dicen los médicos? Agitando una lágrima descarada, se recompuso, tratando de pensar con calma, salud y sabiduría. Puso el teléfono en altavoz. No dicen nada. Estoy sentado y esperando. Es bueno que lo haya llamado yo mismo, de lo contrario no sabría nada. Iba a la tienda, quería preguntar qué comprar. Me dijeron que Nikita estaba en el hospital. Después de un silbido, Poliña continuó. Me dijeron que se cayó de las escaleras junto al objeto. Inmediatamente fui al hospital. Me dijeron que esperara. Tan pronto como le den el alta, el médico saldrá y le explicará todo. Nada está claro todavía. Esperemos lo mejor. Como una anciana afligida, Poliña se apretó con todo el cuerpo en la silla. Aleteando, sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero continuó hablando, sin prestarles atención, con el corazón frío. Habiendo escuchado la información necesaria, Masa pidió ayuda e inmediatamente pidió un taxi. Después de 20 minutos, ya corrió escaleras abajo, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza por el dolor, no hay suficiente aire en los ligeros, y por lo desconocido, quiero gritar y llorar al mismo tiempo. Si no le explican nada ahora, tendrán que ser trasladadas a un pequeño hospital. Masa no es una chupasangre, no se sentará, esperará y guardará silencio. Le contarán todo, ella es esposa y debe estar al tanto de todo lo que está pasando. La palidez y la frialdad de las paredes del hospital estropeaban y sin él el humor repugnante. El ambiente que me rodeaba me entristeció, el olor a carvalón me golpeó la nariz. Mi cabeza no entendía nada. Masa refunfuñó, se acercó un paso, miró a su alrededor y trató de encontrar su sangre lo antes posible. Al igual que Nikita, sentada a su lado, le preguntó a Masa con una sonrisa, tratando de recuperar el aliento. Caminar por los pasillos, girar a la izquierda o a la derecha, resultó ser una tarea muy agotadora para una mujer en una posición. La sangre de la sorpresa incluso se estremeció al escuchar su voz. Volvió la cabeza como si hubiera despertado de sus pensamientos. A juzgar por su cara, estaban muy tristes. En un momento, la alegría pasó por sus ojos por el hecho de que finalmente había visto su rostro familiar. Ella dijo gracias en silencio, extendió las manos y abrazó. Ella suspiró en silencio, se estremeció como si fuera su culpa por lo sucedido, pero trató de recomponerse rápidamente y no empeorar la situación. Aún no se sabe nada. No dicen nada en detalle. Solo sé que la pierna está rota, presumiblemente la costilla, una herida. ¿Y qué más hay? No lo sé. Lo principal es que está vivo. Poliña volvió a suspirar. Solo quedaba esperar, y era lo más difícil. Lo que Masa no cambió de opinión en estas duras horas. Quien no preguntó, pero nadie dijo nada. Se preparó cuidadosamente para lo peor, pero esperaba lo mejor. Intenté no entrar en pánico, no entrar en conflicto, ahuyentar los malos pensamientos y pensar solo en que todo se arreglará. Finalmente, al ver al médico, Masa de repente sintió que necesitaba ayuda médica con urgencia. De nuevo sentí un dolor agudo en la parte inferior del abdomen. Tenía muchas ganas de escuchar lo que dijo el médico. Pero ella lo retorció como si estuviera atada a un nudo. Gritando de un dolor insoportable, cerró los ojos y, cuando los abrió, vio el rostro ansioso de Poliña. Ella dijo algo, pidió tener paciencia. Fue muy triste. El disgusto caía sobre su cabeza uno tras otro, como si le hubieran dado un derrame cerebral y le fuera imposible salir. ¿Por qué viniste? Te dije. Ella fue traída a ella. Al escuchar el origen del grito, abrió los ojos. Pauline, al ver la mancha de sangre en los pantalones de Masa, gritó de nuevo estas paredes afiladas. Entonces ella todavía está en el hospital.
Al ver a la vecina en la habitación, intentó sonreír aunque fuera levemente. Los acontecimientos de anoche afloraron en la memoria de fragmentos. La mujer tuvo que preguntar algo, pero la lengua no se volvió. Y de repente. No, esto no puede ser. Todo debería estar bien con los bebés. ¿Realmente hay algo con Nikita? Señor, ayúdame. Bueno, ¿te cansaste? El primero interrumpió el silencio de la vecina. Me llamo Natasha. Después de dejar el teléfono a un lado, se enfrentó a Masa. Masa, respondió en voz baja. Quedarás embarazada y darás a luz. ¿Cuáles son tus años? Aún eres joven. ¿Quieres una manzana? Después de sacar la manzana de la bolsa y limpiarla con una almohadilla nasal, Masa la estiró. Come algunas vitaminas. Necesitas ganar fuerza. ¿Es una broma perder un doble? Probablemente Natasha quería apoyar a Masa, pero no salió como debería. Las palabras fueron dichas con tanta indiferencia como si nada terrible hubiera sucedido. ¿Crees que fallaste? Esta vez no funcionó. Será diferente la próxima vez. Masa, gimiendo levemente, suspiró profundamente. No quería en absoluto abrir su alma a un extraño. Ella explica que el tema es muy doloroso, era la última y única oportunidad de mantener en orden un matrimonio que respira. ¿Por qué le sabrías esto a un conocido cualquiera? Aunque de momento había que hablar, pedir consejo, quizás incluso gemir un poco y liberarse de esa tensión interior que resulta muy molesta y que a veces no deja dormir hasta la mañana. Pero al mirar a Natasha, entendí claramente que lo harían, pero difícilmente lo entenderían. Pasó un mes. Masa trató de vivir su vida, trató de no aferrarse a un hombre que esperaba el momento de romper con ella lo antes posible. Por supuesto, no lo hizo bien. El sombor pleno todavía prevalecía en su cabeza. A veces la nostalgia se apoderaba de mí. Empezó a parecer que los mejores años estaban vividos, y cada día. La vida se hacía cada vez más difícil. Nikita fue dada de alta del hospital. Como Masa no lo persuadió, tratando de acercar incluso a su hija a esta pregunta, Nikita insistió por su cuenta y regresó al hospital con sus padres, explicando que solo interferiría y molestaría a todos con su presencia en las muletas, señalando que no iba a darle a nadie falsas esperanzas. No quiere molestar a nadie una vez más. A Masa no le quedaba nada en que ponerse de acuerdo. Y Poliña se limitó a guardar silencio, pensando que no tenía derecho a ponerse del lado de nadie. Fue una lástima para ambos, especialmente para Masa. Debido a las constantes preocupaciones, la novia perdió peso, se desplomó, se volvió algo silenciosa, débil. A menudo sus suegros la ofendían, como si Poliña supiera que su hijo no podía compensar su segundo matrimonio. Por las noches, llamaba a Masa para calmarla y le explicaba sus acciones. Como dijeron los médicos, Nikita se vestía con un ligero susto. Tuvo suerte de caer sobre un aislamiento cuidadosamente doblado debajo de las escaleras. Volar desde tal altura y no romperse es una gran fortuna. Algunos se sienten tentados a levantarse del taburete y romperse el cuello. Y quedó vestido con una fractura en una pierna y 2 costillas. Azules y moretones no contarían. Echando de menos a su marido, Masa a menudo llevaba a Irina y ellos, si fuera su voluntad, ella saldría de los brazos de sus suegros todos los días, pero Nikita, por un lado, estaba feliz de venir con su hija y, por el otro, le mostraba insatisfacción por la llegada de Masa y se comunicó con ella solo por necesidad, dedicando todo su tiempo libre a Iriska. Es cierto que a veces todavía se sentaban uno frente al otro a la mesa de la cocina y conversaban. Nikita mostró simpatía por Masa. Admitió que estuvo muy preocupado cuando perdieron a sus hijos. Pidió perdón, dándose cuenta de su culpa directa. No puedes ordenar a tu corazón a quién amar y a quién odiar. Asumió el papel de psicólogo familiar, tranquilizándose, y con ella se tranquilizó él mismo. En esos minutos se hicieron buenos y amables amigos. Como si nunca hubiera habido desacuerdos entre ellos. Masa se ahogaba con las lágrimas y no podía decir una palabra, y Nikita, al darse cuenta de que era completamente inútil culparse a sí mismo, bajó la cabeza y guardó silencio. Y solo suspiró profundamente, sabiendo que no podía evitar nada, porque todos sus pensamientos estaban ocupados por Anya y su futuro hijo. Tenía miedo de compartirlos incluso con Poliña,
aunque ella intentó más de una vez hablar con él y aclarar la situación. Solo todos los días, a escondidas de todos, escribía sus mensajes favoritos de 1 kilómetro de longitud, confesando su amor y un gran pedido de proteger su salud. Ana no respondió ni un solo mensaje, pero Nikita incluso se alegró por ello. Que guarde silencio, lo principal es leer. Y estaba al tanto de todo lo que estaba pasando. Anya, hola. Nikita había soñado durante mucho tiempo con decirle estas dos queridas palabras a una mujer, solo gracias a quien permaneció con vida, porque no tenía derecho a dejarla en un momento tan responsable. Incluso cuando voló desde esta escalera inestable, solo pensó en no decepcionarla nuevamente y en no quedarse en sus ojos con una balabal ordinaria. Al mismo tiempo, parecía que finalmente la había perdido, pero con solo mirar su rostro confundido y avergonzado, entendió claramente cómo era. Y por mucho que Anya intentara demostrar lo contrario, él estaba convencido de que tenía razón. Nikita suspiró. Apenas audible su nombre. Los últimos 2 días Anya no recibió una noche y debo devolverle lo que comencé a preocuparme. A pesar de que se alegró de verme, se puso una máscara de disgusto y decidió demostrar que no se lo había perdido en absoluto. Después de respirar profundamente, agitó la cabeza como si intentara deshacerse de la intuición. Para sacudirse y seguir adelante, para no distraerse con nimiedades como la aparición en el camino del padre de su futuro y tan esperado hijo. Anya, me divorcié de Masa. Vine a decir que me siento solo y que hace mucho que estoy listo para nuevas relaciones. Me siento un poco miserable, pero no será por mucho tiempo. Espero que cuando nazca nuestro hijo, esté corriendo muy bien. Te doy una palabra honesta. Si me perdonas, nunca te arrepentirás. Abrí la puerta de mi auto y saqué un ramo de flores del asiento trasero. Permanecieron un rato en silencio y luego, con una breve risa despectiva, como si se convencieran de intentar dejar atrás las ofensas pasadas, tomaron un ramo y dijeron en voz baja, quizás estoy cometiendo otro error, pero acepto intentarlo. Solo ten en cuenta que tendrás que esforzarte mucho para recuperar mi confianza. Empecemos desde el principio. Con simples cuidadores ingenuos. Y luego veremos tu comportamiento. Conociendo el carácter de Yod, Nikita, naturalmente, no esperaba una disculpa rápida. El hecho de que Yid, al enterarse del divorcio, salga a la luz de inmediato, solo se podía soñar y fantasear con esto. Vio perfectamente que Yed estaba dudando, mirando con esos ojos como si buscara algún destello en su rostro para encontrar una razón, una duda. Empujé hacia atrás y dije que no nuevamente, pero aún así no lo hice. Estoy de acuerdo con todo. Solo por favor, no me persigas más. Bueno, si decidimos empezar de nuevo, te invito a una cita romántica en el café. Sentémonos, cenemos, tenemos algo de qué hablar. Sintiéndose confiado, Id dijo, sinceramente feliz con un giro tan inesperado de los acontecimientos, perdiendo completamente la cabeza. ¿En serio? ¿Inmediatamente en una cita? ¿No temprano? Sorprendentemente alzando las cejas, le pregunté a Anya, todavía con la esperanza de posponer el evento para mañana. Por alguna razón hoy no quería ir a ningún lado. Soñé con llegar a casa, tomar un refrigerio rápido. Ponte en posición horizontal y pasa toda la noche viendo alguna serie interesante. Pero Nikita no iba a darse por vencido. Para pasar la noche con Jid, estaba dispuesto a cambiar las montañas, pero la persuadió para que fuera con él a una cita. Comienzo mis funciones directas, empezando a cuidarlas. No me queda mucho tiempo. Sueño que nuestro hijo nace en un matrimonio legal, aunque por ahora son solo sueños, pero dicen que si lo deseas mucho, se hacen realidad. Feliz con su discurso, Nikita sonrió y llevó a Jet a su auto hasta que ella cambió de opinión. El primer día del nacimiento del hijo fue muy emocionante. Cada uno quería hacer su propia apuesta. La abuela llegó primero y decidió proteger a la novia del alboroto. Y preparar una cena festiva, con la intención de sorprender con delicias. Estaba convencida de que hoy la novia debía descansar, lucir encantadora en la mesa y sentirse como un limón sin pensar que no agrada a nada, sino a una mujer atractiva y madre de su maravilloso bebé. Nikita llegó temprano con un pastel enorme, se lo pedí con anticipación a mis amigos, que se dedican a hornear varias cosas. Esto es para ti, mi amor. Regalándole sus flores favoritas,
besé suavemente sus labios, miré su cabeza y, como siempre, quedé satisfecho. Te ves genial. Nunca te dije que eres lo más hermoso que tengo. Siempre dices eso. Tomando el ramo y dirigiéndose a la silla de los niños, en la que estaba sentado orgulloso el nombre, sonriendo a los padres y royendo con gusto todo lo que quedaba de lo seco. Después del nacimiento de su hijo, Anya ganó 3 kilogramos más y no pudo despedirse de ellos. Cada día, preparándose para el hecho de que a partir de mañana adquirirá una suscripción al gimnasio, se tapará la boquita y, lo más importante, rechazará la harina y los dulces. Al ver el rostro de sorpresa de su marido, decidió repetir lo que él escuchaba varias veces al día. No funciona perder los 3 kilos de más. Los lados cuelgan como la cola de un caballo. Con tanto éxito, pronto me convertiré en tía. No pienses demasiado. Incluso si agregas un par de kilogramos más, no te estropearás en absoluto. Como la esposa está molesta por su exceso de peso. Al mismo tiempo, incluso escondió las pesas para no enfadarse. Vas a trabajar y pierdes peso de inmediato. Aunque para mí estás espectacular. Él volvió a mirarla por todos lados, sonriendo, amable y riendo. De eso quería hablarte. Al escuchar palabras sobre el trabajo, Anya se sintió inspirada por el espíritu. El exigente sonrió en respuesta. ¿Podrías hablar con tu madre para que no me deje ir a trabajar? Da miedo confiar en la niñera de un niño tan pequeño. Anya sonrió débilmente. El tema para ambos era enfermizo. Nikita quería que su esposa todavía estuviera en la maternidad y hacía mucho que iba a trabajar. Entonces el asunto quedó para que la pequeña lo planteara ante el hecho de que ya hablé con ella. Quisieron sorprenderte, pero no funcionó. Mamá estará simplemente feliz. Ve a trabajar al menos mañana. Nick dijo algo polémico, abrazando a su esposa, tocando su cabello con la nariz, notando con agrado que huelen muy delicioso. Se preparó para contar en detalle su conversación con su madre, pero Anya lo interrumpió. Por cierto, Masa me felicitó hoy por el nacimiento de nuestro hijo. Ella envió unas cálidas felicitaciones. Me quedé muy sorprendida al recordar un extraño mensaje de texto y miré sin gracia a mi esposo. Una fatiga incomprensible se evaporó inmediatamente, como si se la llevara un viento invisible e imperceptible. ¿Y de qué te sorprende? El exmarido de Masa ha iniciado un negocio. No sé qué tipo de negocio es, no me interesa en absoluto. Se levantó bien. Ahora Masa y Pavel están haciendo negocios. Hoy los conocí por casualidad. Están muy felices. En una semana tendrán un registro. ¿En realidad? De tan maravillosa noticia, Anya se levantó y sin eso, muy buen humor. Por cierto, Pavel le trajo a Irina hoy. Quiere felicitar a su hermano. Espero que no te moleste. Susurró Gut, besándola en la punta de la nariz. ¿Por qué debería estar en contra? Cuando aceptó nuestro matrimonio, se dio cuenta perfectamente de que tienes una hija. Por supuesto, déjala venir. Habiendo dicho estas palabras, se acercó a su marido, aspirando el aroma más autóctono del perfume del único llamado hombre. Están felices, ríen y, lo más importante, felices. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto,